don Antón Gómez Reino. Muchas gracias, presidente. Tenemos poco tiempo, pero sí, para empezar, bueno, me llamó la atención la belicosidad inicial del Grupo Popular. Yo les pediría un poquito menos de belicosidad precisamente al Grupo Popular, que ha sido, digamos, cuando ha estado en el Gobierno, quien ha privatizado absolutamente todos los ámbitos industriales que ha podido. Y, por cierto, Grupo Popular que gobernaba cuando en este país tardamos 11 años en recuperar los niveles de empleo, cuando en la crisis del 2008, sin embargo, en esta crisis se han recuperado en 15 meses. Por lo tanto, les pediría un poquito de mesura, ya que son además un partido que ha sido gobierno en este país, y a Vox sí que le pediría también pues, un poquito menos de tergiversar los datos, porque yo creo que decir al respecto de la cuestión del turismo, decir que el turismo evidentemente es un sector fundamental de este país, pero que bueno, que no genera tanto valor añadido como otros, creo que es una cuestión que se puede decir sin ningún tipo de duda y que además que se sustenta en cualquier tipo de dato. Por lo tanto, claro que hay que apoyar el turismo, pero claro que hay que decir también que hay otros sectores que son muy importantes para la economía y que generan más mayor valor añadido, y no pasa nada por decir esto. Dicho esto, rápidamente, porque tenemos poco tiempo, como decía, empezando por el turismo. La ministra compareció hace apenas unos días en el foro de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, planteando la puesta en marcha de planes de sostenibilidad social en el turismo. Entre otras cuestiones, destacaba el programa Hoteles Justos y la creación del Observatorio de Sostenibilidad Social para evaluar las empresas turísticas. Nos parecen iniciativas muy interesantes, evidentemente. Creo que el Gobierno, además, ha desarrollado una serie de mecanismos al respecto de la reforma laboral, precisamente para corregir anomalías en el ámbito, digamos, contractual, también en el sector del turismo. Y en ese sentido, bueno, sí queríamos preguntarle a la ministra si nos podría, digamos, que desarrollar un poco cómo están estas iniciativas que ha presentado al respecto de proyectos y objetivos que marcan, digamos, acabar también o limitar o laminar la precariedad en el ámbito del turismo. En segundo lugar, y ya me meteré en el ámbito industrial porque tenemos poco tiempo, creo que hay buenas noticias en algunos ámbitos, como puede ser fábricas como la de baterías de Sagunto, que evidentemente pues, es un elemento absolutamente fundamental, una fábrica que además va a poner el foco en el I+D+I, pero también tenemos muchas incógnitas y muchos elementos a resolver. Y lo digo desde una mirada autocrítica. Como he dicho, creo que en este país la derecha no puede dar lecciones de nada en el ámbito industrial, pero creo que sí que tenemos que hacer una mirada autocrítica sobre aquellas cuestiones que tenemos por resolver, ¿no? En primer lugar, sí se ha dicho, bueno, creo que tenemos que resolver esa sensación que hay, sobre todo por el ámbito sindical, al respecto de la tarea legislativa, que es la Ley de Industria, que saben que además se van a movilizar el día 21 de junio, pidiendo que de alguna forma, pues igual que se han hecho en otros ámbitos, digamos que de diálogo social, en otras normas y en otros ámbitos de gobierno, pidiendo una participación más importante en lo que tiene que ver con la elaboración de esa fundamental norma que, como sabe, además, pues bueno, tiene que ir más allá de una norma vigente desde el año 1990 y, por lo tanto, bueno, desde nuestro grupo trasladamos también pues que nos gustaría saber cuál va a ser el papel que se le va a dar a las organizaciones representantes de los trabajadores, que son los sindicatos en ese ámbito. Tareas pendientes, evidentemente muchas o todas ellas además heredadas de otros gobiernos, pero que sin duda hay que resolver y que además sí que hay que decirlo, muchas de ellas atravesadas también por, digamos que gobiernos autonómicos que no ejercen sus competencias en materia industrial. En todo caso, sobre Alcoa San Cibrao, bueno, pues después de una lucha que yo calificaría incluso de heroica por parte de los trabajadores, con enormes esfuerzos, pues bueno, se ha llegado a una situación en la que hay un compromiso para reanudar la producción, como saben, un futurible próximo. En ese sentido, en ese intermezzo, digamos, ahora mismo se están negociando los contratos PPA y sí nos gustaría saber pues un poco cuál es la posición del Ministerio a este respecto. Situación de las antiguas plantas de Alcoa, Aloibérica en Avilés y en A Coruña. Bueno, como saben ya, digamos que también a pesar de la también heroica lucha de los trabajadores, pues está, digamos que en un periodo de extinción lo que tiene que ver con el ámbito laboral, pero sí tenemos una serie de compromisos que tienen que ver con planes de viabilidad y sobre todo con que, bueno, donde estaban ubicadas esas plantas haya proyecto industrial para esas comarcas. Me gustaría y nos gustaría saber cuál es la posición del Ministerio a este respecto, porque creo que es fundamental. No podemos dejar dos polos, digamos, de producción industrial en Avilés y en A Coruña abandonados a otro tipo de usos productivos o económicos que seguro que no son de tanto relevancia para la comarca como estos. Navantia Ferrol, bueno, también sabe que
es imprescindible, y seguro que lo compartimos con los sindicatos y con la señora ministra, que se aborde de una vez por todas la construcción del dique seco. En Navantia, hablo ahora en Navantia, en la comarca de Ferrol. ¿Qué podemos decir a ese respecto por parte del Ministerio? Y asimismo, en lo que tiene que ver con Navantia en la Bahía de Cádiz, bueno, es necesario un plan de modernización de los astilleros que integre inversiones para optimizar las prestaciones de los centros de reparaciones, el desarrollo de un programa de I+D+I específico para la diversificación de producciones, construcción civil y eólica offshore y el dimensionamiento de la plantilla que garantice la disponibilidad de personal. A este respecto, pues además de esto, también nos gustaría saber de alguna forma qué perspectiva tiene el Ministerio para, digamos que, agilizar, habilitar toda la tarea comercial para estos astilleros de la Bahía de Cádiz. El naval de Vigo, otro tema, perdón, importante, además un naval que, como sabe, digamos que acumula años, no, décadas y generaciones de know-how, de experiencia de muchísimos trabajadores y trabajadoras, y tenemos una situación muy difícil, con diferentes administraciones implicadas, pero tenemos Vulcano con trabajadores despedidos, tenemos Metal Ships con posibilidad de cierre y tenemos Barreras, por cierto, esas Barreras que el señor Feijóo había prometido, aquellos contratos que acabaron fundamentalmente en casos de corrupción en Pemex en México. Tenemos Barreras, que es el astillero más grande del Estado español, pues en una situación también límite. ¿Qué perspectiva y cómo quiere afrontar desde el Ministerio esta cuestión? Y, como se me acaba el tiempo, energía eólica. Creo que ha hablado la ministra, de una cuestión fundamental que es autonomía estratégica. Y no hay autonomía estratégica sin soberanía energética. Y creo que todos y todas asumimos el reto de la transición y la energía eólica como un elemento fundamental en la producción de energías alternativas y limpias. Y en ese sentido, creo que hay una contradicción y que tenemos que resolver entre que, por una parte, vamos a apostar de forma clara por la energía eólica, pero, por otra parte, vemos Siemens Gamesa, vemos Vestas, vemos la planta Acciona Nortex en Castellón, vemos diferentes plantas de producción de elementos fundamentales para la energía eólica que están cerrando por cuestiones de deslocalización. Por lo tanto, bueno, interpelamos, pedimos, solicitamos que de alguna forma, bueno, se tome una posición clara, porque si apostamos por la energía eólica, tenemos que apostar también por la producción de los elementos necesarios para ella en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, señoría. Y ahora